Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a tomar lectura hasta el capítulo 22, versículo 5. Primero de Samuel 21 hasta el 22, versículo 5. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes en mano? Dime, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque dice, el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino pan de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo tras el efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, que era una ciudad en plena tierra de los filisteos. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió estar loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. ¿Se imaginan? Y dijo Aquis a su siervo: he aquí, ¿veis a este hombre? Es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que se hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Les trajo pues en presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído ahora esta mañana. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, quien trae iluminación a nuestro entendimiento para que podamos comprenderla. Te ruego, Señor, que permitas que tu mensajero pueda ser fiel a tu mensaje, Señor, y que todos recibamos lo que tú quieres hablarnos. Te lo ruego, Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado por la obra de Cristo en nosotros a través de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has tocado fondo? ¿Sabes lo que es tocar fondo? Tal vez alguno está tocando fondo en este momento. Los creyentes también tocamos fondo. Porque algunos dicen: no, yo no toco fondo. Vivo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Los creyentes también tocamos fondo. No siempre por consecuencia de nuestros pecados o tal vez por falta de fe. Porque es muy común que el que toca fondo es por consecuencia de haberse alejado del Señor, de entregar su vida al libertinaje, a las concupiscencias de su carne y haber, como el pródigo, malgastado su vida. Es normal que toque fondo, es previsible que toque fondo y que vuelva después de tiempos o tal vez muchos años deshecho, arruinado, a buscar de la presencia del Señor un aliento de restauración. Es normal, pero no siempre se da ese caso. Puede haber cristianos consagrados en servicio, en comunión con el Señor, en comunión con la iglesia, pero sin embargo nos toca momentos de tocar fondo. Que vuelvo a decir, no es siempre por causa de pecado o por falta de fe, sino que muchas veces son temporadas de pruebas que debemos pasar, temporadas de aflicciones o de angustia que nos tocan vivir. Familiares que están enfermos y que uno se siente dolido, o la partida de algún ser querido, o el resultado del diagnóstico que salió mal, o el telegrama de despido de tu trabajo, o la economía que va cada vez para atrás y ya no alcanza para nada. El sentir tal vez que tus hijos van creciendo y que ya no eres el papá o la mamá que querías para ellos, sino que ellos ya van siendo más grandes y ya más independientes. Los padres mayores que ven el nido vacío. Un país que a lo mejor no trae ninguna esperanza de crecimiento. Una sociedad que va cada vez más violenta. Divorcios, separaciones, ultrajes, violencias, abusos. Y allí estamos nosotros. Buscamos a veces la iglesia y la iglesia probablemente golpeada por un conjunto de hermanos que están pasando mismas situaciones y entonces pareciera que la fe está flaqueando. En fin, temporadas de prueba.
Y allí nos damos cuenta de que a veces habíamos abrazado la ilusión de un falso evangelio, pensar que cuando venimos a Cristo se terminan los problemas. O que servir al Señor es garantía de no tener nunca más un problema, de tener una vida de color de rosa. Pero nos damos cuenta de que la Biblia nunca ocultó lo que significa seguir a Cristo y el costo que significa identificarse como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ustedes están en el mundo que no son del mundo. El mundo los aborrecerá. Estarán errantes de aquí para allá, en cárceles como hay hermanos en Cuba ahora y en todas partes del mundo que están sufriendo persecución. Y la sumatoria de todas esas malas noticias es probablemente de que lleve a deprimir tu corazón y hasta sentir que tocas fondo. ¿Has tocado fondo? ¿Estás en eso? Tocar fondo también significa haber ido cortando paulatinamente tu relación con el Señor Jesucristo. Ya no eres una persona de oración, ya no eres una persona de leer tu Biblia todos los días. A lo mejor no tienes el apetito, se ha secado esa fuente, ese deseo, ese interés. El no estar congregado, tu voz de alabanza ha caído y se ha cerrado y se lo ha notado hoy cuando hemos cantado en susurro. Cuando tal vez muchos de los que están aquí hace un par de semanas decían, Argentina, Argentina, a viva voz. ¿A quién adoras tu corazón? Es cuestión de entender muchas veces que las situaciones que nos apremian, las situaciones que vienen y que muchas veces nos desbordan, es un motivo para que si has tocado fondo o estás en esa situación, puedas confiar en el Señor y descanses en el Señor. Y me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esta historia que hemos leído? Bueno, esta historia es justamente un trampolín para entender lo que significa tocar fondo. Porque si vamos a ver el contexto, este era David, que todavía no era el rey. Era un joven muchacho que había sido llamado del campo cuidando a las ovejas, sin saber qué pasa, como un día común y corriente, lo mandan a llamar, llega a su casa, hay un hombre grande, un hombre de barba, con un cuerno en su mano, cargado de aceite, le derrama aceite en la cabeza y le dice, tú serás el futuro rey de Israel. Y de pronto vemos nosotros de que este jovencito David ha pasado a ser ahora un instrumento en las manos del Señor y que cuando en el mismo momento que recibe el aceite sobre su cabeza, dice que exactamente en el mismo momento, capítulo 16 lo dice, el Espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl y se vino sobre el David, sobre el que iba a ser el nuevo rey. Y un espíritu atormentaba de parte de Jehová al rey Saúl de tal manera que estaba enloquecido y él solamente quería a alguien que viniese y que sepa tocar. Busquen a alguien que sepa tocar para que calme su espíritu, calme su estado como estaba. Y alguien dijo, mire, yo conozco a uno no solo que sabe tocar, sino que da 7 características muy importantes que las dejo que las lee después usted. Llámelo. Y allí estaba David que cada vez que tocaba su arpa, entraba un sosiego en el rey que se sentía en paz. A todo esto el rey David conquistó el corazón del rey y lo hizo su paje de armas para que estuviese al lado de él siempre. Y todos nosotros conocemos esa famosa historia de que un día en la guerra contra los filisteos, tanto el rey Saúl como todo el ejército de Jehová estaba aterrorizado y David, que estaba en la casa de su padre, él seguía siendo un pastor que cuidaba las cabras, a las ovejas. Le dice el papá Isaí, le dice, ve y pregúntale a tus hermanos cómo están en la guerra y llévale estos panes y estos quesos para que coman. David no sabía nada y cuando llega se da con semejante escena, ¿no es cierto? Un gigante, los filisteos, desafiando a quien quería ir a pelear contra él. Y el que ganase, mano a mano, el perdedor iba a servir como esclavo.
Y David dice, ¿qué es esto? ¿Y quién va a salir por nosotros? Ni el rey Saúl, ni nadie. No es nuestra historia, así que le dejo para que lea el capítulo 18. Cuando David le corta la cabeza a Goliat y la gente empieza a proclamar esto. Saúl mató a miles y David a sus 10.000. El celo, la envidia y el enojo se apoderó del corazón del rey Saúl y desde allí dijo, lo voy a matar. David, te mataré. Y tuvo miedo. David tuvo miedo. En el capítulo anterior encontramos cómo David y Jonatán hacen un pacto de amistad, un pacto de amor entre ellos dos y dice, huye, vete, porque mi padre, el rey Saúl, te va a matar. Ese es el contexto y nosotros vemos que en esta huida de David, del rey Saúl, va por 6 lugares diferentes. Primero encontramos a David huyendo a un pueblo llamado Nob, que está allí en el capítulo 21 del versículo 1 al 9, donde allí vivían muchos sacerdotes, podríamos decir que era como una escuela de sacerdotes, y donde se cumplía muy regiamente los rituales, y en este caso del mantenimiento del lugar santo, donde se ponían los panes de la proposición. Bueno, David llega allí y se encuentra con el sacerdote Ahimelech y no tenía ni comida ni arma. Luego vemos nosotros que David pasa extrañamente huyendo del rey Saúl, su propio rey, a tierra enemiga, nada más y nada menos a la ciudad llamada Gat, una ciudad fuerte de los filisteos. David había matado a miles de filisteos en esa guerra, no solo a Goliat. Había hecho un estrago, había dejado mucha gente llorando a sus soldados, a sus familiares, muchas mujeres viudas, muchos hijos sin padre. Y el que estaba allí ahora era el asesino de todos ellos. David fue justamente a ese lugar llamado Gat, donde vivía ese gigante que él mató y a todos los que él mató. Y es curioso lo que vemos allí, que ya lo vamos a analizar un poquito. Y sale de ese lugar y se va, en el capítulo 22 del 1 al 2, encontramos huyendo, sigue huyendo él del rey Saúl, a una cueva llamada Adulam. ¿Les suena ese nombre? La cueva de Adulam. Y allí estuvo por mucho tiempo, tal vez meses estuvo allí. No especifica lo que pasó, pero solamente vemos con quiénes estaban y cuál era la carga de David. Pero seguidamente David va a otro lugar, a otro pueblo enemigo que se llama Mizpa de Moab. Los moabitas también eran enemigos del pueblo de Dios. Y él tiene que ir a pedir al rey de Moab que por favor permita que sus padres, que también han sido exiliados del lugar donde estaban, tal vez ya mayores, también hombres viejos, su papá y su mamá, y sus familiares exiliados saliendo de su lugar porque el rey Saúl seguramente los iba a matar a los padres y a todos los que estaban allí. Les pide por favor que pudiese tenerlo en aquel lugar. Y vemos nosotros que el versículo 3 dice que él llegó a Mizpa de Moab. Y el rey aceptó y los trajo a un lugar fortificado, un lugar fuerte. No sabemos si es un lugar como un castillo fuerte o es muy probable que sea un pequeño pueblo, un pequeño lugar que estaba en una zona muy rocosa, montañas muy rocosas, y por lo general las montañas rocosas se llaman lugar fuerte porque están entre piedras y no es fácil invadir un lugar así. Entonces por lo general se busca ese tipo de lugares. Y por último vemos nosotros que en el versículo 5 aparece el profeta Gad
y le da instrucciones a David diciéndole justamente que no se quede allí en ese lugar fuerte, sino que vaya a la tierra de Judá, y fue y se escondió David en los bosques de Jared. 6 lugares. Muestra que tocar fondo también significa no estar seguro dónde estar, dónde estoy parado. De aquí para allá, un rato acá, un rato allá, buscando estar mejor, buscando estar confortable. Son situaciones que vemos claramente de que David no podía estar en un lugar seguro porque su vida corría peligro. Pero, ¿qué vemos nosotros en esta enseñanza? 2 cosas importantes. Primero, vemos nosotros de que David era un creyente normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros. ¿Sí? David no era, a pesar de ser el protagonista de la historia, a pesar de ser el ungido para ser el rey de Israel, a pesar de ser aquel que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un creyente, porque creía en Jehová, Dios, como nosotros. David era alguien que claramente mostraba ser un pecador como nosotros. David era un hombre que trabajaba, un muchacho que trabajaba, que obedecía, pero también era un muchacho que tenía sus debilidades, también tenía sus falencias. Y vemos nosotros que la tremenda victoria que le dio delante de Goliat no fue para él una promoción como para decir estoy superado, me siento ya que he llegado al máximo, sino que era un muchacho que seguía mostrando una vida común y corriente. Vemos nosotros que Dios había escogido a David con un propósito, y también vemos nosotros de que en David se nos muestra que no había nada espectacular en él, solamente alguien que le creía a Dios y que esperaba en Dios y le obedecía a pesar de lo que a él le pasó. ¿Por qué? Porque vamos a tirar el mito de que los creyentes no tienen miedo. Yo tengo miedo, ¿usted tiene miedo? Todos tenemos miedo. Tener miedo forma parte de nuestra naturaleza. David tenía miedo. ¿Miedo a quién? Al rey Saúl. ¿Por qué? Porque lo quería matar. Si ya cuando él estaba tocando el arpa y estaba atribulado con ese espíritu inmundo, dice que Saúl agarraba el lanza y lo quería ensartar contra la pared. Y David tocaba, imagino que debe ser difícil tocar así, ¿no? Lo quería ensartar. Así que se ve que el rey Saúl era un hombre de carácter, un hombre que no era fácil, y David le tenía miedo. Por lo tanto, vemos nosotros de que no era un superhombre, un superhéroe. Era como cualquiera de nosotros que ante cualquier situación podemos tener miedo. Y no solo eso, vemos que David también huyó. Como a veces nos toca a nosotros huir de situaciones que nos dan miedo, huir de situaciones que nos ponen incómodos, es natural de nosotros huir. Y por lo general encontramos nosotros en la Biblia a muchos de los protagonistas y grandes hombres de la fe que habían huido. Moisés huyó por miedo de que los egipcios lo maten. Tenía miedo. Y Gedeón era un cobarde. Y podemos ver nosotros muchos personajes de que tenían su debilidad, tenían su inseguridad. ¿Será que hay algo especial que la Biblia nos quiere hablar? Sí, hermanos, que nosotros bajemos a esos héroes de la fe que lo tenemos en el muro de la idolatría, lo bajemos a algo que son como nosotros, porque allí nosotros aplicamos el mensaje. Nosotros también somos de tener miedo, también somos de huir ante la situación, pero aún así Dios no nos abandona. Aún así Dios tiene su misericordia y su gracia por nosotros. Pero ¿qué más vemos nosotros? Allí en el capítulo 21 dice que David llega a Nob, un lugar donde estaban todos los sacerdotes, y encontramos aquí que se encuentra con el sacerdote Ahimelech y le dice, ¿cómo vienes tú solo? ¿Nadie viene contigo? ¿Y qué hace David? Miente. David miente. No, el rey me mandó una misión secreta.
Miente. ¿Has mentido alguna vez para salir de alguna situación difícil? No me diga que usted es un mentiroso, hermano. David miente. Todo esto significa ir tocando fondo, tocando fondo. No tiene dónde estar, tiene miedo, huye, utiliza la mentira para salir de paso. Y era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre ungido, un hombre victorioso, le dio la victoria al rey. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero sin embargo vemos la otra faceta. David era creyente, pero era pecador. Ahora, David sigue huyendo del rey Saúl porque él quería matarlo. Estaba desesperado, estaba angustiado. David, como creyente, también estaba desesperado, también sentía angustia. Muchos de los salmos que nosotros leemos en la Biblia fueron escritos por Saúl, estando en angustia en esta historia, en esta situación, mis hermanos. Por eso es que nosotros vemos qué grande que es nuestro Dios cuando nos habla a través de la palabra y cómo nosotros podemos aplicarlo. Pero lo más triste era que David estaba exiliado de su tierra, cortado de su tierra. No tenía dónde estar, tuvo que huir. No le dio tiempo ni despedirse de sus padres, ni de sus parientes. Tenía 7 hermanos mayores y no pudo despedirse de ninguno. David tuvo que huir, estaba exiliado, estaba solo, estaba sin comida. Mendigaba pan, era un mendigo. Estaba desarmado. Se sentía vulnerable, se sentía solo. ¿Te has sentido así tú todo este tiempo? ¿Solo? ¿Desamparado? ¿Sin estabilidad en un lugar? Escribió bonitos salmos, David. El sacerdote le dio el pan de la proposición, un pan consagrado. No era cualquier pan, esos 12 panes que habían en el lugar santo, los panes de la proposición, formaban parte del ritual, del recordatorio justamente de lo que hizo Dios en el desierto, y no podían comerlo cualquiera. No podía comer cualquiera. Tenía que comer solamente sacerdotes, pues David no era un sacerdote. No era sacerdote. Y él comió de ese pan. Le fue quitado de la presencia de Dios para dárselo a ellos. O sea, empezamos a ver cosas que decimos, cada vez esta situación está peor. Sí, como te pasa a ti. Salgo de una y entro en otra. Cada vez está peor. Cada vez me siento peor. Lo segundo que quiero que veamos, no solo a David como un creyente normal, sino que quiero que veamos a David como un hombre totalmente desesperado. Desesperado. Estar desesperado es acudir o recurrir a cualquier cosa para poder salir del momento de angustia, del momento de peligro. Estaba tan desesperado que David estaba mendigando pan. Sí, el mismo David que le cortó la cabeza a Goliat, que trajo libertad al pueblo, que tendría que haber sido ya inminentemente puesto en grandeza delante del rey Saúl, estaba aquí mendigando pan. Estaba humillado. Un hombre de Dios humillado. Con hambre. ¿Tienes algo para comer? Dame algo, lo que tengas. David mintiendo por desesperación, apelando a la mentira, para que no se entere Saúl que estaba allí con los sacerdotes y alguien vaya a decirle al rey, aquí está. En medio de los sacerdotes, él miente diciendo, no digan nada, nadie tiene que saber que el rey me ha enviado. Vemos a David, a lo que nosotros hoy podríamos decir, yendo al mundo, porque salir de allí fue nada más y nada menos que a la mismísima tierra de los filisteos. No era su tierra.
Era tierra de enemigos. Los filisteos, en ese lugar, no podía estar David en la tierra de los filisteos porque eran claramente un territorio enemigo. Ahora David tiene que refugiarse allí. Es como que un cristiano está en el mundo sabiendo que no es del mundo, pero sin embargo sabe que no pertenece allí. Y debe actuar, debe fingir, debe tratar de no mostrar otra cosa porque sabe que corre riesgo. Eso es lo que le estaba pasando a David. Los filisteos eran paganos, ya lo ven ustedes en el capítulo 5, cuando trajeron el arca al dios del templo Dagón. Eran paganos, eran malvados, no tenían piedad, eran crueles. Podemos ver nosotros que el ejército de Israel le tuvo terror al pueblo filisteo para pelear, porque eran sanguinarios, eran profanos, eran idólatras. Y David se ve como desterrado, cortado de su pueblo, sin un rey, sin un lugar para adorar a Dios, para invocar a Dios. Sin tierra, sin patria, sin parientes, sin nadie que esté vivándolo. Solo, angustiado, con miedo, perseguido, humillado, mendigando pan, mintiendo y ahora metido en territorio enemigo. Y cuando es descubierto, dice el versículo 12, cuando escuchó que los siervos de Aquis, que lo encontraron, lo detuvieron y lo trajeron allí, dice, ¿no es este el famoso David? ¿Qué opinan ustedes si un asesino de una familia cae en manos de esa familia? ¿Este no es el que mató a Goliat y a todos los filisteos? ¿No es este de quien cantaba danzando que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y David escuchó. Ahora, ¿hay un Oscar para David? El premio, la revelación, el mejor actor. ¿Qué actor, no? Engañó a todos. ¿Se imagina el cuadro? David escucha, cambió su semblante, no me puedo imaginar cómo sea la cara de un loco. Escribía en las paredes y dejaba chorrear la saliva por su barba. Este tipo está demente, está loco. Ahora, qué extraordinaria es la gracia de Dios, porque ¿sabe cuál bonito salmo fue compuesto por ese hecho? El Salmo 34. Si usted me acompaña en el Salmo 34, este es el Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Ahimelech y lo echó y se fue. Cuando él se puso loco, desde el versículo 13 al versículo 15, este salmo que lo cantamos, que nos gusta leerlo, Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará, engrandeced a Jehová conmigo, exalté. Qué bonito salmo, ¿no? ¿Sabe cuándo fue inspirado? Cuando él se hacía loco, cuando estaba allí tocando fondo. Porque ahí se relaciona, ¿ustedes los ven? Lo que tienen Biblia que hacen la relación y el enlace con qué historia es, usted está viendo allí que está hablando eso, cuando él muda su semblante y pone la cita, primera de Samuel 21 del 13 al 15, que es cuando David estaba hecho el loco.
Así que mi hermano, mi hermana, toque fondo lo que quiera, pero mientras Dios esté con usted, Él se va a glorificar, aún en su locura, en su demencia, en su angustia, en su terror, aún en medio de los actos pecaminosos que uno pueda hacer por querer salir de la situación. Dios es Señor y soberano. Y David, dice el versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Cuántos sabían que ese salmo, que nos gusta tanto, pertenecía a esa historia? Bueno, hermanos, ahora cobra mucho más sentido el salmo, ¿no es cierto? Cobra mucho más valor saber que ese salmo es precisamente cuando él estaba siendo visto por loco. Mis hermanos, yo no sé qué sentiría usted, pero si usted se tiene que parar un sábado a las 13 horas, mediodía, en la peatonal y se pone así a chorrearse todas las babas, actuando, ¿no? Actuando. ¿No le daría un poquito de vergüenza a usted? ¿No es un cuadro vergonzoso para usted? Ahora, David tuvo que hacerlo para salvar su vida porque lo iban a matar. Y sin embargo, en ese Salmo 34, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Él no sintió vergüenza allí porque él invocó al Señor. Y hermanos, lo que él hizo fue una estrategia para salir ileso. Porque el Señor lo había ungido, no para estar como loco, sino en un trono como un rey. Y Él lo iba a preservar, como te preserva a ti. Porque Él también te escogió a ti. Aunque estés pasando angustias, aunque estés pasando momentos de tocar fondo. Allí David, después que el rey dice, ¿para qué me lo traen a la casa? Un demente más, no tengo locos aquí para que me traigan otro más. Entonces dice, yéndose luego David, versículo 1 del capítulo 22, fue a parar a otro lugar. Qué bendición, qué iglesia, ¿no? Qué hermoso lugar. Mire, no sé si a usted le pasó que cuando está pasando el peor momento de angustia, de desesperación, de desolación, encima tienen que aguantar a dos personas que están afligidas, endeudadas, que están deprimidas. Pero es que eso hace el Señor, hermanos. Dígame si cuando usted está en el peor momento, Dios no le pone justo personas para que usted le hable de Él. Para que le diga, tenés que tener paz. Y usted tiene atrás un tsunami, así y usted tiene que decirle, tenés que confiar en Dios. Y le sale por su boca, ¿sí o no? Y usted tiene acá un desastre de situación. Usted le está diciendo, el Señor es tu ayudador. Él dice que no te dejará ni te desamparará. Y atrás tuyo está toda tu angustia acumulada. Y dice, ¿cómo? ¿Nunca te pasó? Y terminás ese hermano, esa persona compungida, te dice, gracias, tus palabras atravesaron mi corazón. Y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Y yo? ¿Y qué hago con esto? ¿Te pasó? David dice, zafé. Gracias a Dios salí de acá de la tierra de los filisteos. No hay un lugar más seguro que meterme entre una cueva. Me voy a meter dentro de una cueva. Y ahí me quedaré hasta que pase la locura del rey que me quiere matar. Me quedo en la cueva. ¿Y quiénes entran en la cueva? Todos los que estaban peor que él. Y no eran 1, 2, eran 400. ¿Cómo será que David estaba mejor que los demás, que pasó a ser el jefe de todos, no? ¿Sí o no?
¿Lo dice allí o no? Pasó a ser el jefe de todo. A ver, ¿quién es el que está peor de todo acá? Ajá, levanta. ¿Y quién está un poquito mejor que todos? Bueno, usted va a ser el jefe. Porque nosotros... ¿Puede entender el caso? Así que si tú has tocado fondo o sientes que estás tocando fondo, no creas que eres la última Coca-Cola en el desierto. Hay otros que están peores que tú. Y verdad que están peores que tú. Y están pasando situaciones difíciles. Eso es un poco para que no magnifique tu desgracia, sino que digas, esto ya va a pasar, es temporal, ya tiene que pasar. Si Dios me ha ungido para ser el rey y sentarme sobre el trono, este no es trono, ni en la jaula de los filisteos como loco, ni aquí en la cueva de Adulán. O sea, quiere decir que esto es temporal. Ya va a pasar, ¿no? Amén. Ahora, usted sabe que la palabra de Dios le garantiza que si usted ha confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador, usted tiene un lugar en la gloria. ¿Sabía eso? ¿Lo cree? Entonces, todo lo que esté pasando aquí, toda angustia, toda dificultad, toda lágrima, todo lo que esté viviendo, es temporal y ya va a pasar. Ya va a pasar. David estaba ahora con 400 hombres que, según dice, se juntaron con él todos los afligidos. No faltaba un afligido. Todos los afligidos. ¿Y qué más? Y todo el que estaba endeudado. Ahí voy yo, no sé usted. ¿En esa lista entramos? ¿Está endeudado usted? Y todos los que estaban amargados de espíritu. ¿Conoce gente amargada? No son muchos, ¿no? Amargura. Así que imagínense, queremos nosotros, imagínense allí en la cueva, ¿no? Vamos a cantar alabanza al Señor con gran alegría. ¿Y los afligidos qué dicen? No vamos, no. Si no hay alabanza en el momento que estás tocando fondo, estás como uno de estos afligidos. Claramente. El endeudado, ¿para qué le vas a pedir ofrenda, no es cierto? ¿Para qué le vas a pedir que se derrame como sacrificio vivo? Está endeudado. No tengo, dice. No tengo que dar al Señor. ¿Y qué vamos a decir con los de amargura, los que están amargados? Qué culto, hermanos. Qué hermosa reunión allí en la cueva de Adulán. Pero, ¿a Dios le sirve todo eso? Sí. Porque estos 400 son los que en el segundo libro habla que eran los valientes de David. Que cuando David ya era viejito y tenía ganas de tomar agüita, ¿se acuerdan? De un pozo que era peligroso, allí se jugaron los valientes y fueron a traer un vasito de agua para el rey. ¿Qué pasa en Adulán? ¿Qué pasa con todo lo que están tocando fondo? Es que hay una enseñanza, mis hermanos. Debemos confiar en el Señor, porque mis hermanos, vemos nosotros que todos los afligidos, todos los endeudados, todos los amargados, aún David dice que se enteraron los padres de David que estaban allí. David recibe en la misma cueva de Adulán a su papá, a su mamá, a sus familiares, porque habían sido exiliados, estaban todos allí sin tierra, estaban sin casa, pero estaban juntos. Tenía que ir a otro lado. No se sabe cuánto tiempo estuvo, pero seguramente varios meses allí en Adulán. ¿Con qué comían? ¿Cómo perseveraban? ¿Cómo perseveraban? Tocar fondo. David había tocado fondo. Sus sufrimientos, no podía más. Injusto, ¿no? Él había salvado al rey y ahora estaba siendo amenazado por el rey.
Y allí en la cueva de Adulam, David compone otro Salmo 57. Y allí hace esta oración. Cuando David huyó delante de Saúl a la cueva y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La cueva es un lugar temporario hasta que pasen los quebrantos. La cueva es un lugar donde debes orar. La cueva es un lugar donde debes clamar. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. La cueva es el lugar donde debes ver que hay allí esperanza. Enviará el Señor desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Era injusto lo que vivía. Ese Salmo 57, David lo compone en esa cueva. Mi vida está entre leones, estoy acechado entre los hijos de los hombres. Estaba mostrando la situación de dolor, la situación de gran desesperación y de angustia. Pero dice el versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio, no te vas a quedar en Adulán para sufrir y llorar todo el tiempo. Hay esperanza para el que confía en el Señor. Es la palabra, mis hermanos, es la palabra tan preciosa que encontramos aquí. Y el Salmo 142 es otro salmo que también lo compone David allí en esa cueva. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. No vaya a llorar a otro lado. Delante de Él, en la cueva, se busca al Señor. En la aflicción se busca al Señor. Léalo después todo el Salmo, pero es bonito. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. La cueva de Adulán no es un lugar agradable, pero son etapas y momentos que nos tocan vivir. Quiero ir concluyendo el sermón. Pero ya podemos ver a David que tocó fondo. Tiene que clamarle después al rey de Moab en Mizpa de que por favor tenga a sus padres hasta ver qué va a hacer el Señor conmigo. Humillándose, pidiendo que guarden a sus padres. Y por último vemos nosotros a David, que es asistido por un profeta de Dios, Gad, y le dice que no permanezca allí, que vaya al bosque de Jared. ¿Qué encontramos en esto, mis hermanos? ¿Qué principios hay allí? David tocó fondo. ¿Tú has tocado fondo? ¿Estás tocando fondo? David no puede salvarnos a nosotros. David no puede ayudarnos a nosotros hoy. No le podemos orar a David. No le podemos pedir a David. David a nosotros no nos sirve. Su historia nos señala a Cristo. Su historia nos apunta a Cristo. Porque encontramos aquí cómo aplicar este sermón a nosotros. Aunque en este momento tan bajo que estaba David, tocando fondo, mostrando su naturaleza pecaminosa, mintiendo, haciéndose loco, estando angustiado, desesperado, mendigando, humillado, aún el Señor seguía estando con él y nunca lo abandonó. Ese primer principio es para nosotros, porque Jesús mismo dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
tremendo tamaño de promesa. Y Él no miente. Él está contigo. Por más fondo que hayas tocado, Él está contigo. Y vemos la mano de Dios en esta historia. Porque vemos cómo el Señor sigue protegiendo a David de los intentos de Saúl de matarlo. David es cuidado por el Señor porque David tenía que ser el que llegase al trono. Y el Señor es el que lo cuida. Mis hermanos, usted también ha sido escogido y predestinado para estar en gloria con el Señor. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, promesa del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, tal vez tú nunca te diste cuenta de las cosas que el Señor te ha librado. Tal vez nunca te diste cuenta, ni te enteraste de cómo el Señor desactivó las trampas que Satanás tenía preparadas para ti. Y tú caminaste por sendas rectas. Y Él quitó las trampas y el lazo del cazador que había sido tendida en contra de tu vida. Así como José termina reconociendo al final, vosotros pensaron hacerme mal, hacerme daño a mí, pero el Señor transformó todo esto para bendición. Hermanos, tú no sabes tal vez cuántos quieren hacerte daño. Tú no sabes cuánto el Señor te ha librado. Y de las cosas que suceden no son accidentes, son decretos eternos del Señor, propósitos eternos del Señor que te van llevando y te van cuidando y van haciendo de que tu vida, a pesar de que tú estés en angustia, en depresión, en desesperación, es momentáneo. Tú y yo estaremos en la gloria cuando Cristo venga pronto. Y glorificaremos al Señor y recordaremos todas las cosas que Él hizo por nosotros. Por eso dice, cantaré a ti, porque grandes son tus maravillas. Vemos que el Señor provee a David, porque Él no solo le ha dado el pan de la consagración, el pan sagrado, sino que todo ese tiempo a David no le faltó. Aunque no lo dice, pero todos los que estaban con David, esos 400 más los padres de David, todos en las cuevas de Adulán, algo tenían para comer. Dios no se desentiende de su pueblo, no se desentiende de sus hijos, no se desentiende de ti. El Señor es fiel. Por eso es que cada mañana renueva su misericordia y nosotros proclamamos su fidelidad cada noche, porque Él es fiel. Podemos estar apretados, podemos estar en angustia, podemos pasar momentos difíciles, pero hermanos, son temporales. Son temporales. El Señor provee, le proveyó el pan, le proveyó la espada de Goliat. ¿Quién mejor que esa? Porque mis hermanos, donde estuvo el triunfo que Cristo te dio para ser libre de tu condición de pecado, es recordar que esa cruz ya no es la espada, es la que te dio la libertad. Pues hermanos, cada vez que esté en angustia, no vaya a la espada de Goliat, vaya a la cruz y recuerde que allí usted es victorioso en Cristo Jesús. El Señor sigue guiando a David. ¿Por qué? Porque en medio de la angustia, en medio del desconcierto, Él le dice al rey de Mizpa, por favor, tengan a mi padre, capítulo 22, versículo 3, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Alguna vez en su oración usted le dijo, Señor, qué vas a hacer conmigo? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? En algún momento usted oró al Señor pidiéndole así, como David estaba diciendo, veré qué quiere el Señor hacer de mí. ¿Sabe qué hace el Señor? Le envía su mensajero. Dios envió al profeta Gad para decirle lo que tenían que hacer. Hermanos, nosotros no tenemos profetas, tenemos la palabra profética más segura. Y tenemos los mensajeros, los predicadores, que hoy yo estoy siendo para usted un mensajero, para que escuche lo que el Señor quiere decirle y lo que usted tiene que hacer. Hermanos, ningún hijo de Dios va a quedar sin instrucción, sin consejo, sin guianza. Porque dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. No quedarán sin guianza.
Tienes que tomar decisiones, tienes que tomar decisiones trascendentales en tu vida, tienes que tomar alguna decisión que va a cambiar el curso de tu vida y estás con miedo, estás inseguro, no sabes qué hacer, tienes miedo a errar, tienes miedo a equivocarte. Pues hermanos queridos, déjeme decirle que usted lo que necesita solamente es la presencia del Señor. Porque usted puede tener toda la seguridad de todas las cosas, pero sin su presencia nada se puede hacer. Jesús dijo, separado de mí no podés hacer nada, pero con Él todo lo puedo en Cristo. Y si tienes que tomar algo, tienes que emprender algo, tienes que hacer una decisión que sea trascendental en tu vida, lo que tienes que estar seguro es que el Señor está contigo. Sea que parezcas un loco, sea que parezca que estás en adulán, sea que parezca que estás mendigando, no interesa cómo estás en el momento, nunca el Señor abandonó a David, nunca el Señor te abandona a ti. Tú debes estar confiado en el Señor. Tú debes tener confianza en el Señor. El Señor está contigo y no te abandonará jamás. Él te sustentará. El Señor es tu ayudador. Es tu consejero. Es tu castillo fuerte en las tribulaciones. El Señor es Alfa y es Omega. Amén. ¿Dónde vemos a Cristo aquí? David nos señala a Cristo. Pero así como David tuvo que experimentar la humillación antes de ser glorificado como rey, así nuestro Salvador fue humillado al venir a este mundo. Antes de ser exaltado hasta lo sumo por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así el Rey Jesucristo vino a este mundo, estando en condición de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se humilló, se identificó contigo, tomó tus pecados, tus maldiciones, tus rebeliones, toda tu iniquidad fue sobre Él. El estado más vergonzoso no lo tuvo David, lo tuvo Cristo en la cruz, desnudo, golpeado, escupido, insultado, injuriado hasta morir. Él es el que se humilló para que luego sea exaltado por el Padre hasta lo sumo. Padre, la gloria que me diste, que tuve contigo antes que el mundo fuese, dámela ahora. Y dice Pablo, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él se humilló. Y así como David pasó a ser cabeza de todos los endeudados, cabeza de todos los afligidos, cabeza de todos los amargados, Jesús es nuestra cabeza federal, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de este pueblo feliz. Que nosotros veníamos así, con deuda, con dolor, con condenación, sin patria, sin pueblo, sin Dios, sin esperanza. Así estábamos todos nosotros, amados hermanos. Pero Él se metió a esa cueva. Él se metió a esa cueva donde nosotros estábamos allí, totalmente desahuciados. Y Él es cabeza, porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó la representación de todos nosotros. Y aquellos que alguna vez fueron los peores pasaron a ser los valientes, los guerreros. Y nosotros estamos en ese proceso, mis hermanos. ¿Se acuerda lo peor que era? Vea lo que es ahora. Y aunque usted diga, pero estoy debilitado, me estoy tocando bancarrota, estoy sintiéndome en el fondo. Hermanos, aunque se sienta en el fondo, antes no tenía la presencia de Cristo. Ahora Él está contigo para siempre. Y siempre lo estará. Por eso es que David nos señala a Cristo. Por eso hay un texto que dice en 2
de Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que en su pobreza fueseis enriquecidos. Y no está hablando del dinero, está hablando de la manifestación de su gloria. En Edén, Adán fue excluido de la gloria. En Cristo fuimos hechos partícipes de su gloria. Pero para que nosotros seamos enriquecidos en su gloria, Él fue empobrecido. Dejó su trono de gloria para venir a humillarse, para rescatarte, para pagar tu deuda, para que ya no estés más afligido, sino que haya gozo sobre tu cabeza. Y para que tu amargura sea transformada en cánticos de alabanza a nuestro Dios. Siendo Dios eterno, Él estuvo dispuesto a bajar a este mundo, a sufrir todo el tiempo el rechazo, la burla, sin morir en la cruz y ser humillado por nosotros. Pero es tiempo de darnos cuenta, mis hermanos, de que si estás tocando fondo, confía en el Señor. ¿Por qué vas a confiar? Porque Él venció, porque Él vino a buscarte, porque Él cambió tu condición, porque Él viene a buscarnos para estar para siempre con Él en gloria. Amén. Así que es muy seguro que estés pasando momentos difíciles, pero déjeme decirle, confía en el Señor. Tu destino no es quedarte allí. Y aunque a algunos nos toque partir en este mundo, no hay miedo. Vamos a esa presencia maravillosa de la gloria del Rey. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, aquí estamos. Tú conoces lo profundo de nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. De ti nada no podemos ocultarlo nada, Señor. Te pido que por tu Espíritu Santo convenzas a aquellos que creen que en el mundo hay respuestas. Salvo que sean del mundo, pero si no son del mundo y son de tu pueblo, de tu reino, estarán como David en tierra de filisteos. Convence, Señor, que aunque estemos muriendo de hambre, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Hay mesas aderezadas. ¿Por qué ir a buscar el sustento para el alma en el mundo si tenemos una mesa tendida en tu presencia y tú eres el pan de vida? Reconocemos que muchas veces apelamos a la mentira para salir de momentos difíciles. Pero desde que proclamamos que Jesucristo es la verdad, Señor, estamos aprendiendo a vivir confiados en ti, Señor. David nos enseñó lo que no debemos hacer en situaciones apremiantes. Porque Cristo nos demostró lo que Él hizo en situaciones de máxima angustia y peligro. Él vino y confió en el Padre y oró y se sometió a su voluntad. En Cristo aprendemos lo que sí debemos hacer cuando estamos tocando fondo. Encomendar nuestras vidas en las manos de aquel que todo lo puede y descansar en Él. Señor, gracias por la cruz, que no es la espada de David. La espada de David le cortó la cabeza a Goliat, pero la cruz destruyó para siempre a Satanás y su imperio. Así que qué mejor que tu cruz para recordar la victoria que tenemos para siempre garantizada. Oh, mi Dios,
a mis hermanos que pueden estar angustiados, endeudados, afligidos, sintiéndose en esa mismísima cueva de Adulán. Llévalo por tu espíritu a entender, Señor, de que somos un ejército llamados a ser valientes y a vivir convencidos, Señor, de que nuestro Señor, el gran capitán Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, ha vencido y nos ha dado lugares de privilegio. Gracias, Señor, porque siempre envías un mensajero para guiarnos. Tu palabra hoy fue el mensaje que nos trae, Señor, esperanza en un mundo que se está cayendo. Tú nos traes esperanza en este mundo donde permanentemente, Señor, hay desconsuelo, muerte, desilusión, injusticia. Pero hoy, Señor, nosotros estamos convencidos de que tú nos hablas diciendo: eres mi pueblo, eres mi especial tesoro, hay esperanza en ti. Por eso es que te ruego en el nombre de Jesús por mis hermanos que durante toda esta semana y todo este tiempo, clamando y esperando en ti, Señor, el socorro oportuno, Señor, alivia sus dolores. Pero cuando un alma se siente confortada en Cristo Jesús, lo demás se desaparece. Y lo que necesitamos nosotros en este tiempo es estar seguros, convencidos de quién eres tú. Te doy gracias por quienes tú has traído esta mañana. Y pedimos por los hermanos que están enfermitos, por los ancianos. Oh, mi Dios, tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Que la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor.